Haití, nación del Caribe con una larga historia de turbulencia, está atravesando uno de sus peores periodos de caos. Haití se acerca a un punto de no retorno. Desde mediados de febrero, las bandas han intensificado sus ataques en varios barrios que hasta ahora se habían librado de la violencia. Si entran o intentan entrar aquí, les va a ir muy mal. Esto es El Mundo en Crisis, un podcast quincenal de la revista Crisis sobre geopolítica contemporánea. Somos Lucía Cholakian Herrera desde Buenos Aires y Marco Teruggi desde Madrid. Haití, el país más pobre de la región, está viviendo una crisis extrema que tiene en su cúspide la violencia descontrolada de bandas criminales que dominan cada vez más el territorio y la vida en la isla. Es un escenario crítico hace varios años que se acrecentó en los últimos meses y, según advirtió la representante de la ONU para el país la semana pasada, podría estar acercándose a un punto de no retorno. Las pandillas en Haití toman más terreno cada día, lo que acrecenta la violencia, la inseguridad y el desplazamiento de cientos de personas que para salvar su vida y la de sus familiares tuvieron que desplazarse a poblados como Cabo Haitiano, Lemonat, Trudinor, Folibertet y Juana Méndez. La situación en Haití podría remontarse a la pobreza producida por la brutal deuda externa que Francia le exigió luego de su independencia, que fue la primera del continente, o a sus sucesivas dictaduras, a sus luchas internas, a terremotos devastadores y las intervenciones de organismos internacionales que la convirtieron en la llamada República de las ONGs, o más cerca al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, o la crisis institucional y el vacío de poder que desgobierna a los haitianos desde hace décadas. Posiblemente sea una combinación de todos esos eventos. Lo cierto es que Haití, una nación de menos de 13 millones de personas que comparte la isla con República Dominicana, tiene una población en 95% afroamericana y está bajo un manto de violencia e inestabilidad extremas. Y en un contexto internacional convulsionado, con la retracción de ayuda humanitaria, la llegada el año pasado de una misión militar internacional encabezada por soldados de Kenia y la atomización de las diplomacias regionales, la perspectiva de soluciones parece quedar cada vez más lejos. Pero antes de hacer zoom out, metámonos un poco en su coyuntura nacional. Como decía Lucía, que la cosa está mal, es moneda corriente en una isla en medio del Caribe, a igual distancia de Miami y de Caracas, unos 1.100 kilómetros de cada uno. Pero más cerca de Haití y de su capital, Puerto Príncipe, está Colombia, a poco más de 800 kilómetros. De allí partió justamente parte del equipo de mercenarios que asesinaron a Moïse en ese fatídico 7 de julio de 2021. Ese día entraron a su casa, lo sicariaron e hirieron a su esposa, para luego ser detenidos por vecinos y policías en una rocambolesca huida. Podría decirse que con ese hecho se cruzó la última línea roja, la que le faltaba a Haití para no tener más retorno, o al menos así parece. Desde entonces todo empeoró hasta asimilarse a lo que en teoría política se denomina como un Estado fallido, o un Estado que perdió la capacidad de ejercer sus funciones básicas, como es el control de las armas, los territorios y la ley. Desde la muerte de Moïse, no existe gobierno relativamente estable. Su ex primer ministro, Ariel Henry, renunció en marzo de 2024 y desde entonces se constituyó un Consejo Presidencial de Transición que nombró a otro primer ministro, Alix Didier Filemé, que también renunció. La cefalía de gobierno fue acompañada por el desembarco de soldados y policías de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderados por Kenia, una intervención extranjera presentada con rostro africano. La nueva llegada de tropas internacionales ocurrió cuando estaba claro que el Estado y el no gobierno perdían cada vez más control del país a mano de bandas criminales. El más famoso de esos líderes armados, que saltó a la fama a partir de 2021, es el ex policía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que se puso al frente de su banda armada y de una primera alianza de bandas, la llamada G9 Familia, que se acrecentó
con la formación de Vivre Ensemble o Vivir Juntos en español. Pandilleros del mundo, unidos. Ça, j'ai un discours qui dirige. Ce sont les oligarques et la classe politique traditionnelle corrompue qui ont tout inventé. Aussi, il y a les organisations des droits humains qu'on utilise malheureusement à des fins politiques. Ese es Barbecue, acusando que se dicen mentiras sobre él, inventadas por la clase política, los oligarcas y las organizaciones de derechos humanos utilizadas para fines políticos. En la entrevista habla en francés, aunque en Haití el idioma dominante es el creol, una lengua que nació del francés, idiomas africanos y del Caribe, producto de la colonización en esa parte del mundo. Amén del discurso de victimización y robinhoodismo de alias Barbecue, al que muy poco dan credibilidad, lo cierto es que se estima que hay cerca de 12.000 pandilleros activos dispersos en cientos de grupos, aunque es un número borroso por la naturaleza de estas organizaciones y la falta de datos precisos. Para combatirlos, hay un aproximado de 9.000 efectivos de la policía haitiana junto a policías y soldados enviados desde fuera. Una simetría evidente que se traduce en que la ley y el orden, o la falta de ley y de orden, está en manos de las bandas armadas. Controlan barrios, carreteras, puertos, donde imponen sus reglas, las de un estado paralelo, arma en mano. Le preguntamos a Lautaro Rivara, sociólogo y periodista que vivió en la isla entre 2018 y 2020, cuál es el origen, si existe, de estas bandas que asedian el territorio. Vamos a ver que el crecimiento de estos grupos, devenidos hoy básicamente grandes federaciones de pandillas, que controlan sobre todo la zona metropolitana de la ciudad capital, coincide no casualmente con los diferentes ciclos de movilización en Haití, un país que se ha mostrado particularmente activo en la protesta social a lo largo de las últimas 2 décadas, sobre todo tomando como hito la ocupación internacional de la MINUSTAH en el año 2004 y las protestas antineoliberales del año 2018, cuando el FMI recomendó al gobierno haitiano duplicar el precio de los combustibles. Entonces hay que entender que la lógica de esta paramilitarización de la vida en Haití tiene una función política bastante clara al momento de generar un verdadero pavor social, a la hora de desestructurar el tejido social y comunitario y a la hora de básicamente inhibir la movilización y la protesta social haitiana. Y también hay que decir que detrás de este fenómeno hay, por supuesto, intereses locales de diferentes fracciones de las clases dominantes de Haití, pero también el concurso inestimable de actores extranjeros, notablemente de los Estados Unidos, que, y esto está absolutamente probado y es de público conocimiento, en los últimos años han infiltrado una serie de contratistas, marines y agentes de las Fuerzas Armadas de aquel país, y sobre todo si consideramos cuál es el flujo de las armas que están empoderando estos grupos armados, que vienen de manera mayoritaria de las costas del sur de los Estados Unidos, notablemente desde la Florida, tal como lo han demostrado algunos informes de agencias especializadas de las Naciones Unidas y también una investigación muy reciente del The New York Times. Lo que señala Lautaro sobre los cargamentos de armas no es menor, ya que el tráfico de armas hacia Haití y su circulación son una de las principales causas de la violencia tan extrema que se vive hoy. Vamos ahí a los números. Un reporte de Inside Crime que Jime Tordini desmenuzó muy bien en el newsletter de Crisis de la semana pasada y recomendamos leerlo, muestra que los homicidios en Haití crecieron un 51.6% en 2024. El año pasado se registraron más de 7.000 asesinatos. Para comparar con el año anterior, 2023, se habían contabilizado 1.000. Es decir, que la tasa cada 100.000 habitantes subió de 40 en 2023 a 62 en 2024. Esta violencia se concentra sobre todo en Puerto Príncipe, la capital, pero también se extendió durante los últimos meses a otras ciudades y pueblos que eran, hasta hace poco, considerados seguros. Las bandas, además, fueron creciendo en zonas rurales y periféricas, donde no solamente llevan a cabo ejecuciones para ganar terreno, sino también despliegan los sistemas de tráfico de personas y de drogas. Como decíamos antes, son pocos los mecanismos de contrapeso para estas pandillas que crecen y crecen.
Lo hablamos con Lautaro. Por otro lado, estos fenómenos hoy encuentran dos tipos de respuestas bien diferentes. De un lado tenemos los últimos estertores de las instituciones y el Estado haitiano que intentan hacer frente a estas bandas, sobre todo a través de la Policía Nacional de Haití, el único cuerpo securitario con el que cuenta el país desde que fueran disueltas sus Fuerzas Armadas en los años 90. Pero bueno, esta policía es realmente muy poco numerosa, está mal entrenada, peor pertrechada y realmente tiene una enorme disparidad de medios operacionales respecto a las federaciones de pandillas y a estos grupos paramilitares. Le preguntamos también qué rol juega el Huacalé, un movimiento de comunidades autoorganizadas que propone algún tipo de resistencia al avance violento de las pandillas en los territorios. Este movimiento, el Huacalé, son básicamente comunidades autoorganizadas y grupos de autodefensa ciudadana integradas en buena medida por jóvenes de las periferias urbanas que se organizan con medios muy rudimentarios y con armas muy precarias para hacer frente a las bandas armadas y defender sus propios territorios. Obviamente la contrariedad de este fenómeno tiene que ver no solamente con su disparidad de medios, sino con que al tratarse de grupos autoorganizados y al margen de la institucionalidad y de la ley, operan de una forma a veces realmente muy punitiva y ejercen formas de justicia sumaria sin ningún tipo de garantías procesales. Y esta suerte de mapa caótico tiene, lógicamente, consecuencias caóticas. Según la Organización Mundial para las Migraciones, a enero de este año existen más de 1 millón de haitianos desplazados internamente, de los cuales más de la mitad son niños. Esto triplica los números de desplazamiento interno de 2023. A ese más de millón se suman los miles de migrantes que están fuera del país, desde Chile, donde hace unos años que es frecuente verlos en las calles y ya suman más de 100.000, a República Dominicana, donde hay más de 500.000 de haitianos y se registra una política punitiva y discriminatoria contra los vecinos más pobres de la isla. En Estados Unidos hay cerca de 700.000 y son quienes Donald Trump acusó de comerse a las mascotas de los vecinos en Ohio durante la campaña el año pasado. Los haitianos no son bienvenidos en muchos lugares. Protestas en contra de la migración haitiana. Centenares de personas salieron a las calles de Santo Domingo, la capital dominicana, para expresar su descontento con la llegada y presencia de migrantes de su vecino, y en apoyo a las medidas del presidente Luis Abinader, quien está limitando la atención sanitaria a haitianos en situación de irregularidad. Pero gracias a Dios que el pueblo está despertando, el pueblo está entendiendo de que esta tierra es de dominicanos. Y lamentablemente se ha salido de las manos toda la invasión que tenemos silente. El desplazamiento interno y el éxodo externo son muchas veces la única posibilidad que tienen las personas ante un país convertido en un agujero negro en medio del Caribe, donde ya cerraron más de 900 escuelas, funcionan menos del 40% de los centros de salud y más del 60% de la población está bajo la línea de la pobreza. 5.4 millones de personas luchan por alimentarse y a sus familias todos los días, lo que representa una de las proporciones más altas de personas en situación de inseguridad alimentaria en cualquier crisis mundial. Esto según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Es el país más pobre de América Latina y las cifras solo empeoran. ¿Cómo se explica que un país esté siempre en crisis? ¿Es por el peso de la deuda inicial cobrada por Francia al perder una de las colonias que más riqueza le daba a sus aristócratas? ¿Es por el castigo de haber sido la primera revolución negra? ¿Es por la ubicación geográfica en un Caribe marcado tantas veces por la pobreza? ¿O por la sucesión de intervenciones extranjeras dirigidas desde Washington o París? Lo cierto es que por momentos Haití parece escapar de las manos de casi todos, incluso de Estados Unidos, que ya no parece predispuesto a embarcarse en una nueva intervención sin fin y sin resultados de estabilización en la isla, como si el laboratorio haitiano hubiera colapsado hasta el punto en que efectivamente no tiene remedio, al menos por el momento. Pero existe otra posibilidad, y es que el caos que se vive en la isla no sea un error o un escenario que se fue de control, sino un caos funcional
para los intereses de quienes ganan dinero en Haití en su permanente crisis, como los contrabandistas de pistolas y fusiles de asalto que ganan millones de dólares enviando las armas desde el estado de Florida, en Estados Unidos, hasta la isla, o los narcotraficantes que aprovechan una situación fáctica de estado fallido sin control marítimo para hacer sus riquezas. La tragedia de millones suele ser el negocio de algunos. El Mundo en Crisis es un podcast quincenal de la revista Crisis. Detrás de este podcast están los aportes y el trabajo de todo el colectivo. Condujimos con Marco Teruggi y Alejandro De Masi estuvo en la edición. Yo soy Lucía Cholaquien Herrera. Nos vemos la próxima.